¿Cómo mantener un nuevo estado cuando nada afuera todavía cambia? Tal vez no estás abandonando el cambio porque no funcione. Tal vez estás abandonando demasiado pronto. Muchas personas empiezan a cambiar por dentro, entienden nuevos patrones, sienten que algo finalmente hizo sentido, pero después de unos días miran su vida y piensan, nada cambió. Y es justamente en ese punto donde casi todos regresan al estado anterior. No porque hayan hecho algo mal, sino porque nadie explica una parte esencial del proceso. Existe un intervalo entre el cambio interno y el momento en que el mundo empieza a reflejarlo. Y ese intervalo es el lugar donde la mayoría desiste. Hoy vas a entender por qué existe esa fase y cómo mantener un nuevo estado incluso cuando, aparentemente, nada a tu alrededor todavía cambió. Existe un momento específico en cualquier proceso de cambio del que casi nadie habla. Es cuando ya entendiste muchas cosas, ya empezaste a observarte de otra forma, ya percibes patrones que antes pasaban desapercibidos, pero miras afuera y sientes que la vida sigue exactamente igual. Nada cambió de forma visible. Y ahí aparece el desconcierto. La mente empieza a cuestionar. ¿Será que esto realmente funciona? ¿Será que solo estoy imaginando que cambié? Ese momento es peligroso porque el cerebro adora usar la ausencia de resultados inmediatos como prueba de que nada está pasando. Pero tal vez lo que falta no sea cambio. Tal vez solo falta tiempo para que lo externo acompañe aquello que ya comenzó dentro de ti. Una de las mayores confusiones sobre el cambio es creer que el mundo externo responde inmediatamente a lo que sucede dentro de nosotros. Pero no funciona así. El cambio interno puede ser rápido. Puedes entender algo nuevo en un instante, sentir claridad en pocos minutos. Lo externo, en cambio, es más lento. Está construido por hábitos antiguos, decisiones repetidas y percepciones acumuladas durante mucho tiempo. Es como mover el timón de un barco. Cambias la dirección ahora, pero el barco no gira en el mismo segundo. Y ese pequeño retraso crea una trampa mental. Porque mientras la realidad parece igual, el cerebro concluye que nada cambió. Tal vez ya sentiste eso. Por dentro hay más conciencia, más calma, más observación, pero por fuera todo parece seguir igual. No ver cambios inmediatos no significa ausencia de cambio. Significa que lo externo todavía está acompañando una versión antigua de ti. Y es justamente en ese intervalo donde muchas personas desisten. No porque el cambio no exista, sino porque esperaban una confirmación demasiado rápida. Cuando nada cambia rápidamente en el exterior, la mente tiene una reacción casi automática: empezar a buscar señales. Comienzas a observar pequeñas cosas intentando confirmar si algo ya empezó a moverse. Analizas conversaciones. Analizas resultados. Revisas tu día entero buscando alguna prueba de que vas por el camino correcto. A primera vista, eso parece normal. Incluso parece atención o compromiso con el proceso. Pero hay un efecto silencioso aquí que casi nadie percibe. Cuanto más buscas señales, más refuerzas la idea de que todavía las necesitas para creer. Y eso crea un estado interno de vigilancia constante. Ya no estás viviendo el nuevo estado. Estás observando todo el tiempo si ese estado ya debería haber producido resultados. Tal vez ya te pasó. Empiezas a sentirte diferente, más consciente, más atento, pero enseguida te descubres pensando: ya debería haber cambiado algo. ¿Por qué todavía no veo ningún resultado? Y sin darte cuenta, la atención deja de estar en el proceso interno y vuelve a enfocarse en la ausencia externa. Eso genera ansiedad. Y la ansiedad tiene un efecto muy claro: te devuelve al antiguo estado de espera. Es como plantar algo y mirar la tierra todos los días esperando ver el brote aparecer de inmediato. La intención es buena, pero la actitud comunica prisa. Y la prisa le dice al cerebro que todavía falta algo. Aquí está la revelación importante. Buscar señales no acelera el cambio. Muchas veces solo aumenta la sensación de distancia entre tú y aquello que deseas. Porque el foco deja de ser quien estoy siendo ahora y pasa a ser cuándo va a aparecer. Y es justo en ese momento cuando muchas personas empiezan a dudar:
no porque el cambio no esté ocurriendo, sino porque están midiendo el proceso por el reflejo externo, que casi siempre llega después. Tal vez la fase más desafiante no sea cambiar. Tal vez sea confiar en el proceso mientras todavía es invisible. Hay algo interesante que diferentes autores han explicado desde perspectivas distintas. Por ejemplo, Joe Dispenza habla sobre cómo el cerebro tiende a repetir aquello que ya conoce como real, incluso cuando deseas algo nuevo. Y Neville Goddard decía, de otra manera, que la conciencia necesita estabilidad antes de que la realidad externa la refleje. Aunque usen lenguajes distintos, ambos apuntan a algo similar. La mente busca pruebas externas para decidir en qué creer. Y ahí nace el conflicto. Empiezas a pensar diferente, intentas sostener un nuevo estado, pero el cerebro mira afuera y dice, aún no veo nada diferente. Entonces aparece la duda. No porque hayas perdido el camino, sino porque el sistema interno está acostumbrado a confiar solo en lo visible. Pero el proceso funciona al contrario. Primero la estabilidad interna, después el reflejo externo. Cuando entiendes esto, algo se calma. La ausencia de resultados inmediatos deja de parecer un error y pasa a verse como parte natural del proceso. Y aquí hay algo incómodo de reconocer. A veces crees que estás cambiando, cuando en realidad solo te estás sintiendo mejor por algunos días. Ves videos, entiendes cosas nuevas, reflexionas, y eso genera una sensación de avance. Pero entender no es lo mismo que transformar. Muchas veces cambias acción por comprensión. Sabes más sobre el proceso, pero en la práctica sigues repitiendo los mismos patrones. Sentir que estás cambiando puede ser, a veces, una forma cómoda de permanecer igual. La parte más desafiante de mantener un nuevo estado no ocurre en momentos especiales. Ocurre en los días comunes. En el día en que te despiertas y tomas el celular automáticamente antes incluso de darte cuenta de cómo te sientes. En el momento en que una conversación te frustra y aparece el impulso de volver a pensar como antes. Cuando algo no sale como esperabas y la mente empieza a decir que tal vez nada está cambiando realmente. Es justamente en esos instantes simples donde el estado antiguo intenta volver. Porque el cerebro no cambia durante grandes decisiones. Cambia a través de pequeñas repeticiones silenciosas en la vida cotidiana. Tal vez ya viviste algo así. Envías un mensaje, no recibes respuesta y, casi de inmediato, interpretas aquello como rechazo o como un problema. Reaccionas por impulso, creas una historia en tu cabeza, cambias de humor y quizás respondes de una forma que después no te representa. Horas más tarde, todo se resuelve naturalmente, la otra persona estaba ocupada, el celular se quedó sin batería, no tenía nada que ver contigo. Y entonces aparece esa sensación conocida. ¿Por qué reaccioné así? Ese es un ejemplo claro de cómo el estado antiguo todavía intenta dirigir las interpretaciones automáticas. La diferencia ahora no está en nunca volver a reaccionar. Está en darte cuenta más rápido cuando el impulso aparece. Mantener un nuevo estado no significa estar bien todo el tiempo. Significa percibir el momento en que te saliste de él y elegir ajustar. Respirar antes de responder. No transformar cada detalle en prueba de que algo está mal. Volver al presente antes de que la mente construya historias antiguas. Con el tiempo, esos pequeños ajustes empiezan a suceder casi sin esfuerzo. No necesitas convencerte todo el día de que estás cambiando. Solo necesitas dejar de alimentar constantemente la versión antigua de ti. Y aquí hay algo importante. La vida común es el verdadero campo de transformación. No durante un video inspirador, sino cuando nadie está mirando y eliges, en silencio, continuar siendo diferente. Hay una diferencia importante que casi nadie percibe. Soltar el control no significa rendirse. Significa dejar de intentar forzar el tiempo de las cosas. Cuando intentas controlar cada resultado, mantienes tu atención en lo que todavía no ocurrió. Y el cerebro interpreta eso como falta. Cuanto más intentas garantizar que algo salga bien, más ansiedad aparece. Piensas más. Analizas más. Y sin darte cuenta, sales del estado que estabas construyendo.
Confiar no es quedarse pasivo. Es continuar viviendo normalmente, incluso sin confirmaciones inmediatas. Es como plantar algo y cuidar la tierra sin desenterrar la semilla todos los días para comprobar si creció. No abandonas el proceso. Solo dejas de medirlo constantemente. Y ahí ocurre la verdadera virada. Cuando entiendes que no necesitas controlar cada paso, empiezas a sostener el nuevo estado con más ligereza. Tal vez ahora puedas ver el camino con más claridad. Primero entendiste que esperar era un estado que mantenía todo igual. Después viste que no estabas fracasando, estabas reiniciando una y otra vez. Y ahora percibes algo más profundo. El cambio real ocurre precisamente cuando nada parece haber cambiado afuera. Ese es el punto donde la mayoría vuelve atrás. No porque el proceso no funcione, sino porque intenta controlar el tiempo del resultado. Y aquí está la decisión que define todo. Puedes seguir buscando señales, esperando pruebas y tratando de controlar cada paso. O puedes decidir continuar incluso cuando el proceso aún es invisible. Porque la realidad externa no cambia en el momento en que decides cambiar. Cambia cuando esa decisión se vuelve estable dentro de ti. No es perfección, es permanencia. Si este video hizo sentido para ti, escribe en los comentarios. Hoy decido continuar. Y cuéntame, ¿en qué momento del día sientes que más intentas controlar el resultado? Porque tal vez el próximo paso sea entender justamente eso. Porque intentar controlar parece seguridad, pero muchas veces impide la confianza necesaria para sostener el cambio.